Pablo. A meternos de lleno en esta columna, 3 miembros y un fundador. Sí. A Javier Milei le quedan 11 días de plazo. ¿En serio? ¡Qué suerte! Le quedan 11 días de plazo dentro de lo que se consideran las sesiones extraordinarias. El 21 de febrero se vence el plazo de la convocatoria que estaba contemplada en el decreto que sacó el propio Milei. Sí. No, de vuelta. Le quedan 11 días. Le quedan 11 días de sesiones extraordinarias. Y bueno, y El después 21 viene de la febrero. ordinaria. Claro. Empieza pero de vuelta. ¿qué sucede? Que un presidente convoca a sesiones extraordinarias con un temario definido. Sí. Sería un gran fracaso que un presidente convoca a sesiones extraordinarias, No que tenga- inicie el tratamiento del temario definido por él mismo y que luego ninguna de esas leyes salga. No parece ser el caso en estas circunstancias. No. La suspensión de las PASO, que era uno de los proyectos insignia de este momento político, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Como les adelanté la semana pasada, el peronismo votó dividido, hubo votación de diputados peronistas a favor de la suspensión de las PASO, hubo votos en contra, hubo ausentes y hubo abstenciones. O sea, 4 posturas distintas entre los 98 diputados de Unión por la Patria. Hubo de todo. Hubo de Sí, todo. la verdad que sí. Se supone, se especula, que podría ocurrir Bueno. lo mismo en el bloque de senadores de Unión por la Patria, que eran 33 hasta que expulsaron a Cuader el 12 de diciembre pasado, y que van a ser a partir de la semana que viene 34, porque tiene que asumir Estefanía Cora, que es una diputada provincial de Entre Ríos, legisladora en Entre Ríos, que es dirigente de la Cámpora y que se va a sumar al bloque de Unión por la Patria cuando tenga que asumir en el Senado. Bueno, vamos O sea a que volver va a pasar de tener- 33 a 34. Bien. ¿Sí? Estás a 3 de tener mayoría. Con 34, si vos lográs 37 sobre 72, lográs mayoría para las leyes que necesites sacar o las leyes que necesites impedir. Sí. Entonces, hay especulación, decía, porque el viernes lo que me comentaban desde el entorno de uno de los gobernadores peronistas es que las PASO iban a caer y que el peronismo iba a votar dividido también en el Senado, y que por esa razón los gobernadores que habían reactivado su grupito de WhatsApp durante la semana para impulsar la votación dividida en la Cámara de Diputados le estaban reclamando a Mayans que aplicara lo mismo que Germán Martínez en la Cámara de Diputados, que dio en llamarse libertad de acción. Sí. Es decir, que Mayans diera libertad de acción al bloque de los senadores peronistas y que cada cual vote lo que se le antojara. Y de esa manera Milei iba a poder contar con la suspensión de las PASO, y también al interior del peronismo lo que se iba a dar es que los gobernadores peronistas iban a manejar la lapicera para confeccionar sus propias listas sin que se inmiscuyeran ni Cristina ni la Cámpora, ni el gobierno de Milei. Y lo mismo, por ende, le iba a pasar a Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires. Porque, insisto, o repito lo que contaba la semana pasada, desde 2010 para acá, cuando se terminan de impulsar las PASO, Néstor Kirchner también logró que en la provincia de Buenos Aires se sancionara una ley provincial que ataba las PASO bonaerenses a las PASO nacionales. Entonces, si se cayeran las PASO a nivel nacional para este año, Kicillof no estaría obligado a atar nada a lo nacional, porque justamente no habría o no estaría vigente esa ley porque no habría PASO. Entonces ahora... Kicillof podría impulsar una simple ley en la legislatura bonaerense para desdoblar el calendario electoral de la provincia, y de esa forma, si gana, se atribuye el triunfo al kicilofismo incipiente. Y se desmarca de Cristina para confeccionar las listas, ¿sí? Que es algo que hasta ahora no pudo hacer Kicillof. Sí. Ahora, hasta acá parece que Mayans va a dar libertad de acción. Está en discusión, los gobernadores dicen que sí. Cristina Kirchner, según me cuentan, resiste eso. Cristina no quiere que se aprueben... No quiere que se apruebe la suspensión de las PASO, por supuesto. Estuvo reunida con sus espadas parlamentarias el miércoles pasado durante más de 3 horas en el Instituto Patria. No hubo reunión de bloque de senadores todavía en el Senado, reunión de bloque peronista de los senadores. Con lo cual nadie está soltando demasiado, pero a mí lo que me cuentan es que las espadas parlamentarias de Cristina, una vez que salieron del Instituto Patria, se reunieron durante un espacio bastante amplio de tiempo
con las autoridades de bloque, le hace Mayans. Y ahí habrá habido algún tipo de discusión, porque Mayans está presionado por Gildo Infran para que se suspendan las elecciones, le suspendan las PASO, y al mismo tiempo está tironeado por el Instituto Patria para que no se suspendan. ¿Puedo volver atrás Claro. 3 o 4 o 5 pasos? Sí. ¿No te explicás de vuelta, aunque ya lo explicamos, cuáles serían las ventajas de no tener paso para los que creen que es una ventaja que no haya paso y cuáles serían las ventajas para votar con paso, los que creen que tienen ventaja? Bueno, los que creen que es una ventaja contar con paso, en este caso dentro del peronismo serían Cristina La Cámpora centralmente, más algún satélite más, es, por un lado, que no hay que darle una victoria o facilitarle una victoria a Milei, porque este es un proyecto de Milei. En el Congreso. En el Una victoria Congreso. en el Congreso. Eso está bien. Por Eso otro es fácil. lado, Cristina lo que dice es que si no hay paso y Kicillof desdobla las elecciones, lo que se va a plebiscitar en provincia de Buenos Aires es la gestión de Kicillof. Y corre el riesgo Kicillof de que lo corran con la inseguridad. Bien. Sí. Cristina, ¿qué piensa? Esas si son hay- las dos razones superficiales. Ok, pero Cristina, o sea, ahí tenés lo que Cristina ve como desventaja. Se va a plebiscitar el gobierno de Kicillof, la gente va a decir que el gobierno de Kicillof es malo Ujú. y va a perder Kicillof. Sí. Y por el contrario, si hay paso, ¿en qué lo beneficia a Kicillof? Cristina no da razones que lo beneficien a Kicillof si hubiera paso. Solamente dice que no lo van a correr con la inseguridad porque se va a plebiscitar la gestión de Milei. Pero si se Y va a plebiscita- pasar desapercibida la elección provincial o va a traccionar la boleta nacional que se supone estaría encabezada por ella. Ok, pero ahí estaría el peligro de que la gente diga, che, el gobierno de Milei es buenísimo. También existe esa posibilidad, o sea, es bastante endeble el argumento de Cristina, por eso es un argumento superficial, diría yo. El verdadero argumento de Cristina para que no haya paso, para que no se suspendan las PASO, es que con la suspensión de las PASO gana autonomía respecto de ella Kicillof. Kicillof y los intendentes, que son los que van a definir las listas y van a poner una fecha distanciada de la elección nacional, van a poner otro tema en agenda y van a adjudicarse un eventual triunfo sin Cristina, porque recordemos que incluso en el momento de mayor tensión en la discusión entre Kicillof y Cristina, dirigentes de la Cámpora le decían a Kicillof que Kicillof había ganado la revalidación como candidato a gobernador, o sea, la elección del 2023 como candidato a gobernador, su reelección, la había ganado porque llevaba un Kirchner en la boleta, a Máximo Kirchner como candidato a diputado nacional, no porque él hubiera hecho una buena gestión, Sí. ¿no? Desmerecían su trabajo como Sí, gobernador. Sí. Esa es la verdadera razón de Cristina. Claro, no, pero sí, no lo entiendo claro. Si vos separás las elecciones, o sea, la queda como una elección bien de la provincia, Totalmente. la agenda es de la provincia, vamos a definir qué carajo queremos para la provincia, cuáles son los problemas de la provincia, la discusión es la provincia y no aparecería Milei ahí, sino que aparecerían otros temas. Y ahí hay un problema incluso de orden filosófico en términos políticos, que es que la provincia de Buenos Aires hasta ahora siempre estuvo subordinada y asimilada a la política nacional. No hay una Sí. identidad bonaerense trabajada, esculpida, clara, porque los políticos de la provincia de Buenos Aires han reproducido la lógica de la política nacional históricamente en Argentina, no desde el kirchnerismo para acá o desde el retorno de la democracia para acá. Justamente la construcción del Estado-Nación Argentina desde Buenos Aires hacia el interior del país hizo que se irradiara una versión de la argentinidad curtida en las 50, 60, 80 manzanas de la capital federal, y la política también es hija de eso. El sistema político está colonizado por esa idea de ejercicio y praxis y hasta reflexión de la política en base a los preceptos que se curten acá, Sí. en Capital Federal y los alrededores. Kicillof viene tratando de impulsar una discusión sobre la identidad bonaerense, sobre qué es la provincia de Buenos Aires y qué quieren los habitantes de la provincia de Buenos Aires y cómo construir un proyecto de provincia de Buenos Aires más allá del proyecto de nación, o que vaya en sintonía con un proyecto de nación, si se quiere, emancipador, popular, lo que más te guste, pero que esté apoyado sobre los deseos de los habitantes bonaerenses. Sí. Y no que constantemente el sistema político imponga
candidatos a gobernadores de Buenos Aires como Kicillof, que son porteños, como María Eugenia Vidal, como Daniel Scioli, o como los que se te ocurran, digamos. Es raro encontrar en los últimos años dirigentes bonaerenses con la suficiente talla como para proyectarse a candidatos a gobernador. Bien, dicho esto, se supone que la división del peronismo también va a tallar en el Senado y que probablemente la Libertad Avanza llegue a los 37 votos necesarios para suspender las PASO también en el Senado y se convierta en ley esta suspensión, que valdría solo para este 2025. Sí. Ahora, el segundo proyecto en importancia para Javier Milei no es ficha limpia, contrario a lo que pretenden los medios de comunicación como Clarín o La Nación, sino la designación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. ¿Por qué? La Corte Suprema en este momento quedó con 3 miembros desde diciembre, porque se jubiló Juan Carlos Maqueda, o lo jubilaron de prepo, en realidad, y él aceptó esa prepotencia del gobierno, y quedó simplemente con su presidente, Horacio Rosati, su vice, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti. Han mantenido, hasta diciembre del año pasado, una interna muy feroz, Rosati y Lorenzetti. Sin embargo, el último día hábil del año pasado, el último día en que hicieron acordadas los jueces de la Corte, sacaron una, que es la que yo ya conté varias veces acá, porque es un caso que ganó trascendencia desde 2020, que era muy importante y en el 2020 no se notaba, pero que era determinante para el sistema judicial argentino, que es el caso Levinas. El caso Levinas es una causa en la cual los familiares y herederos del artista León Ferrari denunciaron al periodista y trader estético o vendedor de objetos artísticos Gabriel Levinas por haber vendido piezas de arte de León Ferrari, 11 dibujos para ser más precisos, en Francia, y no haberle pagado los derechos a la familia de León Ferrari. ¿Sí? Esta causa avanzó en el Fuero Nacional de la Capital Federal con fallos a favor de la familia de León Ferrari contra Levinas. Levinas, o la defensa de Levinas, hizo apelaciones, las apelaciones que tenía por derecho a hacer, y pretendió un recurso de inconstitucionalidad para que la última apelación se tramitara ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, y que es algo así como la Corte Suprema de la Capital Federal, que está integrada por 5 jueces, 4 son designados o fueron designados por el macrismo y una quedó designada de los tiempos del Frente Grande, Alicia Ruiz. Con lo cual iba a ganar cómodamente 4-1 cualquiera que fuese más o menos amigo del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, claro. ¿No? Sobre todo con Levinas, que el macrismo le debe tanto, ¿no? Claro, pero esta causa, que en sí es una causa de lo civil y comercial, sí, claro, no tiene repercusión política. No. Entonces nadie le daba pelota, salvo algunos medios en particular. Y lo que se veía venir era que si obviamente la defensa de León Ferrari y sus familiares decía que esto tenía que ser tramitado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no en la de la ciudad, y apelaba a ese recurso de inconstitucionalidad que pretendía Levinas. Y finalmente la Corte Suprema, el último día del año pasado, el último día hábil del año pasado, le da la razón a Levinas. Con eso lo que se hace es habilitarle un salvoconducto a un montón de causas de la política o con repercusión política que querían el mismo derecho que Levinas, tramitar ante la Corte de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos el propio Mauricio Macri en la causa Correo, donde la familia la estaba pasando bastante mal, porque justamente el fuero nacional en la capital federal venía fallándole en contra. Y lo que hizo la Corte Suprema de la Nación es automáticamente trasladar la causa Correo, que le venía saliendo mal a Macri, a la Corte porteña, al TSJ. ¿Qué quiero decir con todo esto? Este enorme paréntesis, que justamente la Corte Suprema actual, aunque no lo jodió
a Javier Milei en su primer año es una corte macrista, es una corte que beneficia más a Macri. Entonces Javier Milei está urgido de recomponer una mayoría en la Corte Suprema de la Nación y por eso a toda costa quiere que salga Ariel Lijo en estas extraordinarias. Se dice que el peronismo, pese a que Cristina Kirchner pateó el tablero en septiembre-octubre del año pasado y dijo Lijo no, después de haber habilitado que se apoyara a Lijo, Sí. se dice que el peronismo ahora estaría dispuesto a aportar los votos que necesita el oficialismo para que Ariel Lijo sea juez de la Corte Suprema. No así Manuel García Mansilla, que es el otro juez que le interesa a Javier Milei porque es un catedrático de la Universidad Austral y además abogado de los bufetes jurídicos de las petroleras. Ah, mira. O sea, es un tipo que defiende los intereses de las grandes empresas petroleras. Y es un tipo que le serviría en la Corte Suprema, obviamente, a Javier Milei y recompondría una mayoría, no digamos automática, pero sí bastante facilitadora de lo que pretende Javier Milei como reaseguro jurídico de las políticas que implemente, ¿no? Imagínense, tendría de su lado, si logra sacar a García Mansilla por decreto, porque no tiene los votos García Mansilla, tendría a su favor a García Mansilla, supone Milei eventualmente a Ariel Lijo y a Ricardo Lorenzetti, que se dijo en su momento, lo admitieron algunos en el Senado de la Nación, quien recomendaba a Lijo y a García Mansilla, y quedarían del otro lado Rosenkrantz y Rosati, que son los dos jueces que nombró por decreto Mauricio Macri y que después el Senado los validó aprobándole los pliegos, ¿no? Los designó por decreto en comisión y luego el Senado los aprobó. Hubo mucho lío en el 2016, mucha protesta, pero después terminó el Senado aviniéndose a los designios de Mauricio Macri. Entonces, Milei necesita al Lijo y a García Mansilla. Se supone que el peronismo está en deliberación, aunque no haya habido reunión de bloque. Se supone que Cristina está tratando de contener fugas en el Senado para que no pase lo que pasó en diputados, pero me están diciendo en este momento, yo estoy hablando con distintos senadores, que es muy difícil que Cristina logre que los 34 del bloque voten en la misma dirección, es decir, tengan un voto unánime en contra de las PASO, en contra de la suspensión de las PASO. Ah, ok. Con lo cual se supone Milei podría alzarse con una victoria en estas sesiones extraordinarias. Lo digo en condicional porque todavía no pasó, ¿no? Lo de los jueces de la Corte, entonces no sabemos si va a entrar esto, si se llega a tratar en extraordinarias o no. Mira, Lijo ya tiene las condiciones como para que su pliego se trate en recinto. ¿Cuáles son esas condiciones? Tener 9 firmas de la Comisión de Acuerdos, que está compuesta por 17 miembros. Ajá. 9 firmas es la mitad más uno de los miembros de la Comisión de Acuerdos. Esa comisión está presidida por la retista Guadalupe Tagliaferri, pero quien juntaba las firmas era Carlos Camagüe Espínola. Era él el que fatigaba despachos para juntar las firmas. Y la última firma que se supone que consiguió en un dictamen que nadie vio, insisto con esto, un dictamen que nadie vio, Sí. fue la firma de Lucía Corpacci, que es una senadora de Catamarca que responde netamente a Cristina, lo cual demostraba que había una voluntad del kirchnerismo de por lo menos habilitar el tratamiento en recinto del pliego del Lijo. Ajá. Contra todo lo que se dice respecto de que Cristina no quiere al Lijo, bueno, la firma de Corpacci, que algunos alegan que fue a pedido de Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, bueno, también es una especie de expresión o de indicio de que Cristina no está tan en contra de que el Lijo termine siendo juez de la Corte. No está con Jalil. No, es vicepresidenta del PJ en la provincia de Catamarca y Jalil es el presidente del PJ. Y ella ha sido equilibrada en las respuestas o explicaciones que ha dado en los medios cuando la chusean con respecto a la cercanía de Jalil con respecto a Milei. Ella se muestra comprensiva de las necesidades de la provincia, es decir, no lo ataca a Milei, no lo acusa, a Jalil, no lo acusa de traidor. Sí. Entiende las razones Está de un como, gobernador. Sí, comprensivo. Pero al mismo tiempo ella es cristinista. Claro. Entonces, está en el medio entre Cristina y Jalil y fue la última en firmar el pliego de Ariel Lijo para que tenga la habilitación para llegar a recinto. Eso sucedería, según me dicen en el Senado, muy probablemente el 20 de febrero, que es
el anteúltimo día Ajá. antes de que caigan las sesiones extraordinarias. Es decir, el 20 de febrero, que es no este jueves, sino el próximo, el de la semana que viene, Sí. se trataría la suspensión de las PASO y el pliego del hijo, si todo sigue marchando como está marchando hasta ahora. Y el gobierno podría alzarse con esa victoria con la ayuda del peronismo. ¿Qué obtiene el peronismo a cambio? Bueno, los gobernadores están obteniendo supuestamente obras o recursos para obras públicas, que es algo que estuvo planchado durante el año pasado o que salió muy a cuentagotas. Se dice que esta vez sería más, o que los gobernadores estarían vendiendo más caro su apoyo a Javier Milei. Y al mismo tiempo, lo que está de trasfondo, lo que se discute en reductos un poquito más cerrados, es que el peronismo está renegando de ese liderazgo de Cristina, ¿sí? Que se hizo de la conducción del PJ ante la evidencia de que a Máximo Kirchner no le daba la talla para liderar o heredar su capital político. Y los gobernadores ven con esto que pueden incluso contribuir con la emancipación de Axel Kicillof. Lo dicen los propios gobernadores. El jueves pasado, en la Cámara de Diputados, los legisladores que responden a Gildo Infran, al peronismo pampeano y al peronismo riojano, se abstuvieron en la votación de la suspensión de las PASO. ¿Se abstuvieron? Fue un gesto para no romper con el bloque, para no votar a favor de la suspensión de las PASO directamente con Milei, pero están diciendo, che, la línea de Cristina La Cámpora no va más. Ajá. Y los gobernadores pueden desdoblar las elecciones o definir cuándo hay que votar en sus provincias. Porque, digamos, en otras provincias hacen los mismos cálculos que Kicillof acá en Buenos Aires, respecto de su elección provincial. Y lo que trabajan en otras provincias es que el armado territorial que pueda lograr Karina Milei no les empioje su permanencia en el poder a ellos. O sea, no son sonsos, digo. Sí, claro. Infrano, Quintela, no están despegándose de la elección nacional y votándole la suspensión de las PASO a Javier Milei bajo el riesgo de que la Libertad Avanza los destrone. O sea, están calculando que no les va a alcanzar a los opositores para construir una alternativa a ellos. Frente a volviendo al tema de los jueces de la Corte, de los miembros. Esto es una... O sea, meter a García Mansilla y al hijo sería un acuerdo entre Unión por la Patria y Milei. O una porción de Unión por la Patria y Milei. ¿El PRO no va a hacer nada? El PRO está en contra de Ariel Lijo, salvo Guadalupe Tagliaferri. Claro, pero digo, ¿y qué? ¿Se la aguanta? Esto es contra Macri. Claro. O sea, la designación Macri del hijo es contra Macri. Macri está... sigue resistiendo Macri... la designación del hijo. Claro, pero Macri no puede... ¿Qué maldad podría hacer Macri, digamos? Bueno, podría gatillar alguna otra maldad contra Milei. Entre ellas, lo que está tratando de hacer Macri en Ciudad de Buenos Aires a través de su primo, Jorge Macri, es justamente desdoblar la elección en la Ciudad de Buenos Aires para no darle tiempo a Javier Milei con un armado territorial y político, un armado de listas, o sea, en la capital federal. Le conviene que no haya paso al macrismo. A Macri le conviene que no haya paso. A Cristina no le conviene que no haya paso. Es decir, Milei, con los dos proyectos más fuertes, que son la designación del hijo y la suspensión de las PASO, con uno jode a Macri, con el otro jode a Cristina. Y con ficha limpia, que no es algo que quiera Milei, lo que pretende Milei es consustanciarse otra vez con la porción de su base electoral que se enojó por el acuerdo que tejió con el peronismo para que no saliera el proyecto de Silvia Los Penato el año pasado, pero al mismo tiempo que no saliera ficha limpia, claro. Los Penato tiene un proyecto histórico que es directamente contra Cristina, igual que el que se acaba de dictaminar en comisión y que se podría llegar a aprobar este miércoles en diputados. Es lo mismo casi, le cambiaron algunas palabras, pero es básicamente lo mismo y es contra Cristina Kirchner, pero Milei no pretende que salga, que se convierta en ley ese proyecto, porque tiene un acuerdo con el peronismo. Y ese acuerdo es básicamente para polarizar con Cristina. Digamos, su interés es polarizar con Cristina. Él quiere pelear con Cristina. Él cree que le conviene... No la quiere afuera de la cancha. Él cree que... De hecho, lo que te dicen los consultores que miden para Milei
es que Milei venía cayendo el año pasado en las encuestas con los vetos contra el aumento a los jubilados y el que fue contra el aumento presupuestario a las universidades, y que la reaparición pública de Cristina como presidenta del PJ indicaba que Cristina iba a ser candidata. Y eso le sirvió a Milei. O sea, volvió a broquelar detrás suyo a los viejos gerontes del PRO que odian más a Cristina que la situación económica por el recorte de las jubilaciones, por el espanto a Cristina. Y entonces a Milei le alcanza con haber aprobado ficha limpia en diputados, que se caiga en el Senado. Que duerma en el Senado. O que quede ahí y él vuelve a quedar bien con su electorado diciendo, miren, nosotros hicimos todo lo posible. Y lo que va a la decir ficha es, limpia. El peronismo no me deja tratarlo en el Senado. Claro. Esa es la especulación, es lo que se comenta en los pasillos del Congreso, lo que dicen en la Casa Rosada. Bueno, es un juego de win-win, de especulaciones. Capaz que hay algo en estos días que detona este tipo de acuerdos precarios, ¿no? También había otra versión que me la habían dicho tanto legisladores de La Libertad Avanza como un funcionario que lleva la negociación con el kirchnerismo en el Senado. Y era que a ficha limpia se le podía llegar a introducir una aplicación de restricción o una cláusula de restricción para su aplicación y que no alcanzara a Cristina. Mirá. Una modificación sobre las fechas respecto del alcance de la ley. Entonces, de esa forma evitarían la proscripción de Cristina. Y eso lo estaba hablando un número 2, digamos, dentro de las responsabilidades del gobierno. Eso no le conviene a Milei. Es verdad, quedaría muy expuesto. Quedaría muy expuesto. Más vale que en el Senado se... Lo más prolijo para él sería que lo duerma el Senado sin que se trate. Bueno, esta fue la columna de Dipi, titulada 3 miembros y un funeral. Muy bueno, Dipi. ¿Funeral de quién? Me aclaró, y el funeral nuestro, Magio. Vamos, dale, ponete una música, Magio. ¿Podés? Sí, puede.